Gente, hoy hablaremos de personajes inútiles en la ficción, ya sea porque son completamente imbéciles o porque lamentablemente el guión nunca les da su momento para brillar, pese a ser personajes poderosos o bastante interesantes. Pero antes de ver el vídeo, déjame tu lista en los comentarios, desde el calvo más inútil hasta la princesa del infierno que nunca, pero nunca hace algo bien. Número 5. Tenzin Han, de Dragon Ball. Aquí voy a hacer un poco de trampa, porque vamos a hablar de su inutilidad en Dragon Ball Super, pero es que necesito hablar de esto porque todos los demás guerreros Z han tenido sus momentos en Super, y cuando digo todos, son todos. Para esto nos vamos a centrar en dos arcos, principalmente en el Torneo del Poder y el arco de Moro, que es donde los personajes secundarios más brillan. Bueno, brillan más o menos, al menos algo. Hablando del Torneo del Poder, tenemos a Krillin, que en el manga no hizo absolutamente nada. De manera literal, Bills le dice que no hizo nada. Básicamente aparece Frost, lo elimina y fuera. Es el primero en caer del universo 7. Y ahí diréis, bueno, Masca, fue bastante inútil. Y es cierto, pero más adelante en el arco de Moro, Krillin tiene su momento. Por ejemplo, es capaz de derrotar a este personaje, al cual yo llamo Mickey Mouse ex convicto, que podrá no parecer la gran cosa, pero dentro de la banda de Sangambo es de los más protagonistas, o al menos de los que más paneles tiene. Así que, bueno, no será la gran cosa, pero al menos hizo algo. Además es el personaje que eleva su ki para que Goku se teletransporte y básicamente lo salve a todos, porque ya en ese momento las cosas estaban yendo de madre en la Tierra. Si hablamos del maestro Roshi, ya flipamos. En el manga se nos dice que tiene pequeñas bases de Ultra Instinto. Consigue impresionar a varios del universo 11, del universo de Jiren, de las tropas del orgullo, pese a que sus niveles de poder eran muy bajos respecto a esas tropas. Le da una lección a Goku y durante un momento incluso llega a sorprender a Jiren por cómo se movía, por cómo esquivaba sus golpes. Es verdad que cuando se pone serio lo tira fácil, pero hostias, seamos sinceros, a todos nos sorprendió este momento. Y incluso en el arco de Moro no brilla tanto, pero es capaz de enfrentar a 3 personajes femeninos a la vez. Y teniendo en cuenta cómo es Roshi, que enfrentar a 3 personajes femeninos a la vez es bastante. Es verdad que cuando ya se fusionan estos 3 personajes femeninos y se convierten en una gorda gigante, ya le complican bastante las cosas. Pero bueno, tuvo su momento. Mientras que Tenzin Han, su participación en el Torneo del Poder, al menos en el manga, Neokijojo a Frost, no hacerle absolutamente nada y Frost lo elimina. Muchos estaréis, bueno, Masca, Chaos y Yancha ni estuvieron en el torneo. Y es cierto, pero a primeras de estos personajes no esperas nada. Chaos, lo último importante que hizo fue explotarse contra Nappa y no hacer nada. Y Yancha, bueno, su escena más recordada es su muerte, que ha sido parodiada en una cantidad infinita de animes. Chaos y Yancha son como esos chavales que siempre te sacan un 3 en todos los exámenes, que el día que sacan un 5, aunque no sea una notaza, los felicita, porque sabes que se han esforzado. Pero aún así, estos personajes en el arco de Moro brillan mucho más que Tenzin Han. Yancha consigue derrotar a unos cuantos randos de la banda de Sangambo. Es verdad que son personajes sin mucha importancia, pero los derrota. Es más, estos miembros de la banda se impresionan con que Yancha sea tan poderoso. Y cuando tenía que llegar el momento de Tenzin Han, que se estaba enfrentando a un miembro de la raza de Mageta, los hombres acero, ya sabéis, estos tíos que parecen una especie de robots donde su cuerpo por dentro es básicamente magma, lava, pues Tenzin Han se estaba enfrentando, pero no podía hacerle absolutamente nada. Recordemos que son muy resistentes y su único punto débil son los insultos. ¿Qué pasa? Tenzin Han es tan inútil que es incapaz de soltar un insulto de verdad y tiene que ser Chaos quien lo salve insultando a este ser. Así que sí, el único personaje que no ha tenido su momento en Super es Ten. Y me cabrea mucho, porque cualquiera que me conozca sabe que adoro al personaje y que he pedido en numerosas ocasiones que le saquen un spin-off, que teniendo en cuenta que es un híbrido, es un mestizo, es el de la raza de los 3 cíclopes, se lo podría sacar algo muy interesante. Por eso lo meto en ese top, porque por favor quiero que Tenzin Han tenga su momento. Pero viendo cómo está el manga de Super actualmente, que ni está, y ya veremos cuando vuelve, no tiene pinta de que lo vaya a tener. Y es una auténtica pena. Pero pasemos al siguiente. Número 4. Ashley, de Resident Evil 4. Hablaremos del original. Hasta donde tengo entendido, en el remake es bastante más útil, pero a día de hoy no me he pasado el juego, aunque me lo compré en el día de salida, lo que tiene el efecto FOMO y después no tener tiempo. Pero bueno, vamos a lo importante. Santo Padre. La hija del presidente de los Estados Unidos, sin duda, se merece a lo largo de todo el juego morir más de una vez, ya que la secuestran 1001 veces. Sin duda, Ashley, al igual que otro personaje que veremos más adelante, es la típica hija de papi. Vamos, que la tía a lo largo de su vida no se ha limpiado ni el culo. Seguro que tenía una sirvienta que lo hacía por ella. Empecemos por lo obvio. La tía parece que está en mitad de un concierto a lo largo de todo el juego, ya que se pasa todo el maldito juego gritando el nombre de Leon. Que sí, entiendo, tienes miedo. Entiendo que cuando te secuestren grites el nombre para llamarle la atención, pero hay momentos en los cuales sobra, hay que pasar un poquito desapercibido. Señora, estamos en medio de un pueblo, en mitad de la España vacía,
desgraciada intentando huir de un ejército de zombies y entes malvados. Así que por favor, cállese un rato. Por otra parte, pasemos un poquito más a su utilidad. Aunque podríamos justificar que no lleve armas, pistolas, porque no sabe disparar, aunque siendo gringa me parece una incoherencia narrativa brutal, podríamos decir, bueno, ok, al menos, mujer, dígnate a coger un maldito palo más o menos grande para empujar un poquito, alejar a los bichos cuando vienen a por ti. Un poco, yo que sé, algo que te sirva como escudo, por lo menos. A ese nivel llegamos todos. De pequeño todos hemos jugado con palos siendo caballeros, ¿no? Pues haz lo mismo, no te pido más. Para sumarle más puntos malos, aunque obviamente supongo que esto tiene que ver con las limitaciones un poco de la época a la hora de programar una inteligencia artificial del típico NPC que te tiene que seguir y todo esto, aunque también os digo que esto es algo que se repite en muchos juegos. Digamos, lo de seguirte, lo de no ponerse por medio, no se le da muy bien. Vamos, que en más de una ocasión Ashley se te va a colar en medio y se va a tragar o una bala tuya o se va a tragar un golpe del enemigo, porque sí, la tía lo de pasar por medio se le da bastante bien. Además, que no tanquea una mierda, tiene muy poca vida y es verdad que se lo puedes aumentar con plantas amarillas, si no recuerdo mal, o verdes, ya no recuerdo exactamente, pero se la puedes aumentar. Eso sí, a cambio de no aumentar tu vida. Y hazme caso, el juego en algunas ocasiones se pone difícil, así que tienes que aumentar tu vida. Por lo tanto, estamos hablando de una tía que grita cuando no tiene que gritar, que es bastante pesada y que además nerfea las estadísticas si quieres subírselas a ella. Así que sin duda, Ashley es de los personajes más inútiles de toda la afición. Es más, es meme lo inútil que llegó a hacer. Hay animaciones parodiando las grandes cagadas que hacía Ashley a lo largo de todo el juego. Pero bueno, vamos con un artista marcial muy inútil. Número 3, Kato, de Baki. Vale, una pregunta para los fans de Baki. ¿Qué ha aportado este personaje a la saga? Más allá de estar ahí viendo los combates como espectador y hablar un poco con los personajes, o el típico personaje que pregunta, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y tiene que salir Motobe a explicarlo. Recordad que este personaje sale desde el principio de todo Baki. Además, Kato a lo largo de la serie ha intentado retar a Baki en varias ocasiones. Por ejemplo, durante el torneo del karate de Shinkai, mejor dicho, al terminarlo, Kato intenta retar a Baki, pero debido a que Motobe aparece por ahí, no puede hacerlo. Además, el personaje de Kato es un poco inconsistente. Se nos dice que dejó el karate y se unió a la Yakuza, porque el karate de Shinkai no valía para nada, pero Doppo lo humilla y termina volviendo al karate, aunque a lo largo de la serie veremos cómo sigue siendo esa rata que juega sucio, sin honor, utilizando herramientas para provocar más daño a su enemigo. Durante un tiempo se convierte en el maestro de Kazumi Orochi en el arte de pelear Warro, concretamente en el arco de los reos. Sí que llega a ganar algún que otro combate, por ejemplo le gana a Hanada para participar en el torneo de la arena clandestina. Lamentablemente su participación es una mierda, que dices tú, ¿para qué has participado para hacer esto? Ya que básicamente, bueno, Kato se tenía que pelear contra un peleador random, pero el maldito Tokugawa por alguna razón debe odiar a Kato, lo hace enfrentarse a Yasazaru Jr., el hijo del mono que fue amigo de Baki, y básicamente Yasa le da una paliza tremenda al punto de que literalmente el mono se medio duerme en mitad del combate porque Kato no le hace nada durante todo el combate. Seguramente el momento más recordado de este personaje es también su momento más patético. Kato en el arco de los reos, queriendo vengar a su maestro Doppo, no porque haya muerto, sino porque Dorian le cortó la mano, pues lo busca. Lo encuentra en las alcantarillas, si no recuerdo mal, y se ponen a pelear. Dorian le está dando una auténtica paliza, básicamente se está apurando de él, pero de repente hay un momento que parece que Kato empieza a remontar. Le clava los dedos en los ojos, incluso dices tú, hostia, ha ganado el combate. Pues no, resulta que toda esa parte de la remontada era la hipnosis de Dorian. Se lo papeó de manera brutal. Aunque más adelante tomaría venganza entre muchas comillas, ya que Doppo pelearía contra Dorian, lo dejaría a uno de vida, llevarían a Kato para que básicamente le diera el último golpe. Sí, se llevó la kill, por así decirlo, pero literalmente no hizo nada. Y aparte de esto, incluso en Baki Ragen, que personajes más random que él, que personajes random o personajes relativamente importantes están recibiendo power-ups como Hanada o el propio Hanayama, Jack, entre otros personajes, están haciéndose más fuertes. Kato, para lo único que ha aparecido es para recibir una patada en los huevos de Baki. Sí, y ¿sabéis qué es lo más triste? Que personajes mucho más secundarios que él, que han aparecido bastante menos, como puede ser Sirkoski y Gaia, han recibido su spin-off. Spin-off que parece una especie de Belé raro, mientras que Kato no ha recibido nada. Y es una pena, ya digo, personajes secundarios o personajes que ni existían en la serie original tienen su propio spin-off, como el hermano de Kazumi Orochi, mientras que Kato no tiene nada y en los pocos momentos que intenta hacer algo, pues recibe una patada en los huevos. Pero pasemos al Pokémon más inútil. Hey, si te está gustando ya sabes, suscríbete, dale like, también a la campanita, comparte el videito y dale al hype este para que lo vea más gente y déjame que te pregunte cuál crees que es el personaje más sobrevalorado en poder de la ficción, que se viene videito sobre eso. Ahora sí que sí, sigue con el vídeo. Número 2, el Gliscor de Ash. No el Pokémon como tal, todo aquel que haya jugado el competitivo de Pokémon sabe lo guarro que es Gliscor, sobre todo en combates
ataques individuales, con su habilidad antídoto a la toxisfera, que básicamente lo que hace es que cuando está envenenado, en vez de perder vida, recupera, y recupera mucha. Es una estrategia súper guarra, como me gustaba jugar ese Gliscor. Pero bueno, a lo importante, vamos a hablar del Gliscor del anime, que es bastante inútil, probablemente el Pokémon más inútil de Ash, aunque bueno, esto lo podemos debatir. De primeras en la serie empieza siendo un Gligar, que volaba junto a una manada de su especie, y el líder obviamente era un Gliscor. Lo importante es que Paul, el rival de Ash, capturaría al Gliscor de la manada, al líder. Los demás Gligar, al ver esto, huirían al bosque, menos uno que acabaría cayendo en la cabeza de Ash porque el tío no sabía ni volar bien, era tan inútil que ni volaba bien. Pero Ash, al verlo, ya sabéis, Ash es como esa persona que adopta al perro más feo, pues decide adoptar al Gligar más inútil. A partir de eso tenemos incluso algún capítulo donde Ash no es que lo tenga que entrenar, es que lo tiene que enseñar a volar bien, porque el tío no vuela bien siendo un Pokémon de tipo volador. Para rematarlo, este Gligar es extremadamente cobarde. Por ejemplo, Ash y Brook deciden tener un combate para que Gligar entrene, y cuando se tienen que enfrentar a Sudowoodo, Gligar huye y se va llorando con Ash porque no quiere pelear. Más tarde, por cosas con el Team Rocket, ya sabéis, el Team Rocket siempre está por ahí, Ash y Paul acabarían combatiendo, y obviamente pues Paul sacaría a su Gliscor, el antiguo líder de la manada, y ahí el Gligar perdería de forma humillante, siendo intimidado y humillado por Gliscor. Pero en el episodio Combatiendo al miedo con miedo, vemos algo que no suele pasar en el universo de Pokémon, al menos en el anime, y es que Ash acabaría un poco cansado de Gligar, de lo cobarde que es, y acabarían encontrándose con Gary, y este básicamente le recomendaría que para darle más valentía a este Gligar debería evolucionarlo, debería evolucionarlo a Gliscor. Y aquí está lo raro, porque normalmente las evoluciones con objeto en el anime no están muy bien vistas, pero en esta ocasión Gary le daría un colmillo agudo a Ash y acabaría evolucionando a Gliscor, algo ya digo que suele ser relativamente raro en el anime. Y bueno, después de evolucionar dirías, bueno, ya dejará de ser tan inútil, empezará a tener más valentía, será menos cobarde, ganará sus combates. Bueno, esto no es tan así. Empató contra el Roserade de Barry, teniendo en cuenta que podríamos decir que tenía bastante ventaja. Después tiene algunas peleas donde sí que es más o menos útil, derrota al Bastiodon de Byron, derrota al Snover de Inverna, que ya te digo, si un Gliscor no derrota a un Snover, cagamos. Así que bueno, podríamos decir que mejoró, parece que estaba saliendo de su inutilidad. Bueno, Ash acabaría dejando a este Gliscor con Macan para que lo entrenara, para que lo mejorara en el vuelo y lo llevara al siguiente nivel. Por lo tanto, iba a tener un entrenamiento fuera de cámara, y obviamente después volvería a aparecer, concretamente en la Liga de Sinnoh, para ayudar a Ash. Y aunque es verdad que consiguió derrotar al Drapion de Paul, poco después perdería contra Electrivire, siendo un combate que ganó contra Drapion tampoco la gran cosa. La cuestión es que muchísimos Pokémon de Ash, pese a no tener tanto cariño, un Pokémon con el que se gastó un objeto para que evolucionara, dio un entrenamiento especial para que mejorara, aún así no brilló, apenas tiene un porcentaje alto de victorias en comparación a Pokémon como puede ser Gudras, como puede ser Greninja o un largo etcétera, que con mucho menos, incluso el puto Torkoal, fueron mucho mejores, mucho más útiles que un Gliscor que recibió tanto apoyo. Sin duda, creo que se merecía estar aquí, y probablemente no te esperabas ver a un Pokémon por este top. Pero pasemos al número 1. Esta sí que es inútil y con ganas. Número 1. Charlie Morningstar de la serie Hazbin Hotel. Así de primeras, os digo que este universo tiene una lógica interna bastante cuestionable. Para más contexto os recomiendo ver este vídeo de los universos más estúpidos. Pero bueno, vamos con lo importante, con Charlie. Que tu idea para salvar a tu gente sea la redención para que se vaya al cielo, los mismos que en ese momento organizaban exterminios anuales, es cuestionable. Quiero decir, Charlie podría haber pensado que quizá cielo no es precisamente bueno, sino más bien hay algo cuestionable en su moralidad. Están bajando anualmente a exterminar a tu gente. Pero bueno, digamos que sabe que el infierno es una mierda, porque aunque no vengan el exterminio, siempre se están matando entre ellos los pecadores, siempre están en conflicto y siempre están en guerra, por así decirlo. El problema es su forma de buscar la redención. Esto es incluso más cuestionable. Básicamente se basa en hablar de tus sentimientos, cierto apoyo grupal y terapias de grupo, lo que son alcohólicos anónimos, pero en el infierno. Y siendo sinceros, esto al menos a día de hoy ha tenido poca utilidad, porque muchos me diréis que, bueno, Serpentius tuvo la redención. Sí, pero yo diría que, por ejemplo, Angel o Ash jugaron un papel mucho más importante, ya no en la redención, sino en la mejora como persona de Serpentius, siendo sus amigos más que la propia Charlie en sí, porque Ángel y Ash estuvieron ahí, salieron de fiesta con él, ¿sabes? Como que tuvieron una relación más cercana, y eso lo mejoró como persona. Y obviamente su enamoramiento con Cherry Bam, la Boberman esta con tetas y un solo ojo, tuvo un papel mucho más importante. Pero antes de seguir con la redención, hay un momento que Charlie tendría que haber dicho, vale, ¿sabes qué? El Hoter no sirve, no porque no puedan alcanzar la redención, sino porque el cielo es una
mierda. Y es cuando básicamente Adán, Sera y compañía admiten que no saben por qué los humanos acaban en el cielo. Simplemente aparecen. Por eso, por ejemplo, no saben por qué Adán está en el cielo. Porque tú ves la personalidad de Adán y dices, este tío me encaja más en el infierno que en el cielo. Y ahí está el problema. Si no sabes por qué la gente está en el cielo, ¿por qué, una vez visto eso, crees que aún así los pecadores deberían ir al cielo? Deberían redimirse. ¿De verdad vale la pena redimirse teniendo en cuenta de que no saben por qué están ahí? ¿Qué es lo que hace diferente al cielo y al infierno? Quizá cuestionarse eso habría hecho que Charlie no fuera tan inútil. Pero además en la segunda temporada se cargan todo esto, porque el propio Sir Pentious sí que sabe por qué está en el infierno. Si al final sabes por qué está la gente en el infierno, deberías saber por qué está la gente en el cielo, o al menos podrías teorizarlo. Y es básicamente porque su pecado es no haber delatado a Jack el Destripador, el callarse por miedo, porque era alguien poderoso, alguien al que conocía y tenía miedo. Podemos cuestionar si esto era un pecado lo suficientemente grande para acabar en el infierno, ese es otro tema, pero la cosa es que gracias a Sir Pentious y en parte a Angel Dash con la segunda temporada, que nos dan a entender que su pecado es haber matado a su padre, que quizá Charlie lo que tendría que haber hecho desde el primer momento, o al menos planteárselo, cosa que no hace hasta la segunda temporada, es preguntarle a los pecadores cuál es su pecado, o al menos de qué es lo que más se arrepienten en su vida para haber acabado aquí, en el infierno. Porque, por ejemplo, si Ángel hubiera contado desde el principio que se arrepiente de haber matado a su padre, sea su padre o no malo, quiero recordar que era un mafioso y que lo maltrataba, aunque esto no sé si sigue siendo canon, no era cosa del piloto o ideas descartadas, pero bueno, indiferentemente de esto, al final el perdón es algo muy cristiano y de esa forma quizás se podría haber redimido. Pero claro, si en ningún momento planteas eso, las soluciones que estás planteando son pedorras, son generalistas, son terapias en grupo que por lo que hemos visto al menos hasta ahora no sirven para la redención, ya que en sí no están atacando a su pecado, a su arrepentimiento, porque Sir Pentious obviamente se redimió, porque a diferencia de la otra vez que vio algo malo y no hizo nada, aquí actuó, aquí se sacrificó pese a ponerse en peligro, dio su vida por los suyos, actuó y salvó a sus amigos y a su amada. Así que obviamente teorizar que por ejemplo de Ángel sería pedir perdón a su padre, pues bueno, lo podemos plantear, quizá es otra, no lo sé, pero sin duda al menos plantearlo sería algo interesante. Así que ¿qué quieres que te diga? Charlie es bastante inútil. Cualquier otra persona hubiera llegado a estas conclusiones desde el primer día. Quizá con el paso de las temporadas mejore, aunque viendo cómo va la personalidad del personaje y que cada temporada parece que va a ir a peor, siendo sinceros, no lo creo. Y eso que me estoy saltando muchas cosas porque este universo tiene muchos beneficios de guión para que las cosas pasen. Buggy, por ejemplo, es un personaje que también tiene tela. Un pequeño aporte, que ayer me terminé la temporada, obviamente esta parte llevaba ya unos cuantos días grabados. Y quiero decir un par de cosas más. Charlie es mucho peor. No es que solo sea inútil, es que es un ser horrible como persona. De primeras, cuando Valentino y Velvet se ponen a ayudarlos con la máquina esta que va a explotar y tal, ¿por qué le sonríes? Vale, sí que te alegres porque te están ayudando incluso tus enemigos, pero tía, que son los tíos que han intentado matar a compañeros tuyos y que además Valentino es el jefe que ha abusado de todo tipo de formas de uno de tus mejores amigos, que es Ángel. ¿Qué coño estás haciendo sonriéndoles? Es una locura. El cabreo que se pegó con su padre, con Lucifer, no tiene ningún tipo de sentido. El pobre señor no hizo nada malo en esa ocasión. Estaba siguiendo los consejos de Bucky. No tiene sentido, de verdad. Charlie es horrible y hay mil cosas más. Tampoco se preocupa tanto por el padre cuando lo ve medio herido. Sí se preocupa, pero no tanto como debería. Horrible. Siendo sinceros, el final de la segunda temporada ha dejado a Charlie como la princesa del infierno, pero de verdad, de lo mala que es. Pero lo dejamos, que si no el vídeo dura demasiado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso. Y nos vemos.